Buenos días, qué gusto verles. ¿Cómo están? Hemos querido hacer del 1 de mayo una celebración cristiana. ¿Usted nos acompaña a hacer eso? ¿Sí? ¿A convertir el 1 de mayo en una celebración cristiana? Y es que, si usted se pone a pensarlo, nos han quitado muchas celebraciones, ¿verdad? Entonces nosotros más bien queremos quitarles una. Bueno, no quitárselas. Si para usted es importante y usted lo hace, ¿verdad? Como bien nos invitaba nuestro hermano Víctor a conmemorar las luchas de los trabajadores a lo largo de muchos años, es importante y es valioso. Pero quisiéramos darle al 1 de mayo un tono cristiano y quisiéramos invitarle a que nos acompañe a hacerlo. Porque de por sí han querido quitarle el tono santo a la Semana Santa, ¿verdad? Si usted estuvo la Semana Santa pasada atento a cómo el país lo está viviendo, han querido quitarle lo santo a la Semana Santa. Y han querido quitarle el nacimiento de Jesús a la Navidad. También, ¿verdad? Ese sería el ejemplo por excelencia de cómo tratan de tomar celebraciones que originalmente son cristianas y quitarles lo cristiano. Bueno, nosotros queremos ponerle algo cristiano al 1 de mayo. No porque sea malo celebrar lo que se conmemora en ese día, pero creemos que hay algo hermoso, maravilloso que podríamos hacer si le damos un tono cristiano a la celebración del 1 de mayo. Y por eso queremos en esta iglesia lograr dos cosas. La primera de ellas es que desarrollemos una perspectiva bíblica del trabajo, que aprendamos a pensar el trabajo de una manera bíblica. ¿Ok? Y la segunda es que ojalá nos añoramos, lo hemos hecho ya por 2 años, este año ya empieza a tomar un poquito más de fuerza, y es que el 1 de mayo o el domingo más cercano al 1 de mayo sea el día en que la PIBD explota en generosidad. Que todos juntos nos pongamos en un corazón para poder hacer un impacto en la vida de personas que la están pasando un poquito difícil, que están teniendo algunas necesidades, y les damos gracias porque ustedes han respondido. Yo desde atrás estaba viendo, eso en serio es una caja llena de atunes, wow. Y así como estos también, los hermanos de ayer han traído otras cositas también. Entonces ahora lo juntaremos esta semana, lo clasificaremos, iremos a comprar algunas cositas, ajustando de lo que falta y esperamos entregar para la obra social y ayudar a varias personas. Quisiéramos que esta época, no porque solo en esta época del año hay que hacerlo, pero en esta época, quisiéramos que la PIBD explote en generosidad, en amor de los unos por los otros y el cuidado de los unos por los otros. Acompáñenos a hacerlo, ¿sí? Gracias también, nos están acompañando en este momento más o menos 10 hermanos en el Zoom. 14, 13, 14. Gracias hermanos también por estar aquí con nosotros, les saludamos desde acá. Si usted levanta su mano y tal vez la cámara está ahí, lo van a poder ver. A ver, bueno, ¿lo vas a hacer? Sí, ok. Y levanten las manos, saluden a la gente que está en el Zoom. Gracias, hermanos, por estar ahí con nosotros. Así que sí, acompáñenme, hagamos esto juntos. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 45. Vamos a ver el final de una historia, simplemente porque queremos hacernos una pregunta importante de lo que está ocurriendo en el final de esa historia. Después regresamos un poco al inicio para poder ver esa pregunta con mucho cuidado y extraer ahí algo que importa. Sí, lo intentamos. Dice Génesis 45, capítulos del 1 al 8. Versículos del 1 al 8. José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado, así que exclamó: que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Y dio rienda suelta a su llanto, y lo supieron los egipcios, y también se supo en la casa del faraón. Y les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto.
José tiene una convicción, que él está ahí porque Dios quería que él estuviera ahí. Que fue Dios quien movió ciertas piezas en su vida y que se encargó de que lo que estaba ocurriendo fuera de cierta manera para que hoy él sea gobernador de Egipto. José tiene esa convicción. Pero una pregunta importantísima de este pasaje es, ¿en qué punto de la historia, en qué momento José se da cuenta que eso es así? ¿En qué momento José se da cuenta que esto era plan de Dios? Hasta ese momento, cuando está delante de sus hermanos, él había vivido por años de años lamentándose y sufriendo ese maltrato que recibió y esas circunstancias duras, pero de pronto en ese momento sus ojos se abrieron y dijo, ¡ah! Por fin entendí. O quizás se dio cuenta un poquito antes. O quizás había una semilla en el corazón de José que tomó mucho tiempo en germinar, pero que una vez que él comenzó a aceptar y entender lo que Dios hace a través suyo, lo que Dios hace en su vida, de pronto muchas cosas comenzaron a tener sentido y de pronto también logró enfrentar muchas circunstancias. Acompáñeme a averiguarlo, ¿sí? La historia la conocemos. Nuestra historia comienza con un muchacho que tiene sueños. Él sueña cosas. Y sea que él no está entendiendo muy bien lo que sueña o que lo quiso malinterpretar, esos sueños le causaron problemas con su familia, porque su familia entonces empezó a ver esos sueños y decir, ¿este qué se cree? ¿Este qué piensa? Su familia comenzó a ver todos esos sueños de una mala manera y le causó un gran problema con sus hermanos. A pesar de que era el hijo preferido de su padre, no era querido por el resto de sus hermanos y eventualmente eso le costó que sus hermanos lo tomaran, lo vendieran y lo enviaran a la tierra de Egipto. La historia estoy seguro que muchos de ustedes la conocen. Y llega a Egipto como un esclavo, José. Sin nada. De cero tiene que empezar su vida. Pero es puesto por esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Y noten ustedes con cuidado lo que la Biblia nos dice acerca de José en la casa de Potifar. Pero el Señor estaba con José y era próspero en la casa de el egipcio su amo. Y su amo se dio cuenta que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en lo que emprendía. Ojo con esto. Potifar se da cuenta que hay algo en José. Pero José se dio cuenta que había algo dentro de él. Esa es la pregunta que estamos tratando de resolver. O sea, esa semilla de Dios, ese propósito, vamos a empezar a usar esa palabra, de Dios en la vida de José fue evidente incluso para Potifar. ¿Lo fue también para José? Eso es lo que queremos averiguar. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. ¿Ok? Ahora, como ustedes saben, las cosas no terminaron bien en la casa de Potifar, desafortunadamente. Y una vez más, José tiene que vivir un trago muy amargo en su vida. Todavía en la vez anterior, José podía tal vez tener que reconocer que se había portado un poco grosero con sus hermanos, un poco presuntuoso se había portado. Tal vez José tenía que echarse un poquito la culpa de lo que había ocurrido ahí, pero ahora él había hecho las cosas bien hechas. Se había esforzado. Se había ganado con el sudor de su frente ese puesto de mayordomo en la casa de Potifar. Y sin embargo las cosas no terminan bien. Y nos cuenta la Biblia que termina José en la cárcel por un crimen que él nunca cometió. De una manera muy injusta termina en la cárcel. Pero cuando llega a la cárcel, no hace lo que quizás usted y yo hubiéramos hecho. No dice, ¿para qué me esforcé tanto? Vea lo que sirvió que me esforzara. Yo me esforcé y vea donde que terminé peor de lo que estaba. Y se amarga el corazón de José y dice, ya no vuelvo a intentar, ya no vuelvo a esforzarme, ya. No. Estando en la cárcel, sea que José no lo sabía, o quizás ya para este punto José empieza a entender que Dios ha puesto algo en su vida, un propósito, y que si él camina conforme a ese propósito, aún en este momento tan oscuro, aún en este momento tan difícil, cosas pueden salir adelante, cosas nuevas pueden ocurrir. Porque noten lo que dice acerca de José en la cárcel.
Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que hacía. Una vez más nos dice el autor de Génesis, la misericordia de Dios está con José. No nos dice si José sabe que la misericordia de Dios está con él, pero eso empieza a tener un efecto. Y ese efecto se llama prosperidad. Ahora, déjeme detenerme esta palabra, porque es una palabra que desafortunadamente hoy en muchas iglesias se usa con demasiada libertad. Y yo quisiera nada más llamarle su atención sobre el hecho de que esta palabra en la Biblia, en este contexto, se usa de una manera maravillosa, ¿no? José es prosperado, sí, es un hombre próspero. Pero ¿dónde es José próspero? José es próspero cuando está en lo más profundo de su vida, en la cárcel, por un crimen que no cometió. Y José es prosperado no significa José se levanta ahora y todo el mundo le sirve y él no tiene que hacer nada. No, José es prosperado porque está trabajando. ¿Ah? José es prosperado porque está esforzándose fuerte, duro para salir adelante. Y Dios está honrando el trabajo de José. La prosperidad en José no significa echarse frente a un sillón a hacer absolutamente nada. No. La prosperidad en José significa usted trabaja y Dios ve con buenos ojos eso que usted está haciendo. Ahora, déjeme ser bien específico en esto. Porque varias veces hoy usted va a encontrar, especialmente los más muchachos, ustedes van a encontrar oportunidades en su vida. Dice, haga esto, métase en este negocio y usted no va a tener que trabajar. Haga esto, dentro de unos pocos años usted va a tener tanto dinero que no va a tener que trabajar. Va a ser próspero. Y no es la imagen que la Biblia tiene, no. Porque la Biblia prosperidad no es equivalente a vagabundería. Y en la Biblia hay una palabra para describir a alguien que no quiere trabajar y se llama perezoso. Y el libro de Proverbios habla mucho acerca de ellos. Así que yo les animaría a que pensemos de una manera más bíblica con estos temas de prosperidad. Volviendo a nuestra historia. No sé en qué momento, no sé en qué punto, pero sí me atrevería a afirmar, al ver estos pasajes, que una semilla en el corazón de José empezó a germinar. Una semilla llamada propósito. Y él describió que él tenía un propósito y que incluso con ese propósito que Dios le había dado, Dios le había dado los talentos, los dones necesarios para cultivarlo. Y que cuando él pone su propósito, sus talentos, sus dones a trabajar, aún en medio de las circunstancias más duras, él va a encontrar maneras de sobreponerse y salir adelante. Él descubre que es su propósito, es ese sueño que había tenido hace años, pero que no había entendido correctamente. Pero que cuando él pone ese sueño de parte de Dios y esas habilidades innatas que Dios le ha dado, esos talentos, esas habilidades que había desarrollado a través del tiempo que había trabajado en Egipto, lo pone todo eso junto, le da vuelta y lo pone a trabajar, a cocinar ahí bien fuerte para que salga algo bueno y hermoso. Descubre, número uno, que él va a poder salir adelante aún en tiempos difíciles. Y número dos, que él va a encontrar soluciones creativas y nuevas que no existen el día de hoy. Va a encontrar caminos sorpresivos, va a ser capaz de idear cosas nuevas e interesantes. Y es aquí donde esta historia se vuelve real para usted y para mí. Comienza a tener sentido para usted y para mí. Si hubiera una frase con la que podríamos resumir esto, yo quisiera proponerles es esta que está aquí. Y dice así, al que tiene propósito, nunca le falta trabajo. Piénsalo un minutito. Al que tiene propósito, nunca le falta trabajo. José tenía dificultades enormes. Cuando pensó que le iba a ir ya mejor, finalmente le termina yendo peor. Pero José tenía propósito. Así que aún siendo un esclavo en la casa de Potifar, encuentra cómo salir adelante. Así que aún siendo un prisionero en una cárcel egipcia, encuentra formas de salir adelante. ¿Por qué? Porque al que tiene propósito,
nunca le falta trabajo. ¿Tiene sentido para usted? ¿Mm? No los veo convencidos. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Porque si tiene sentido, hagamos dos cosas con el tiempo que nos sigue. Número uno, piense cuál es su propósito. Así de sencillo. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es eso que usted debe hacer con su vida? Y que Dios incluso lo va a apoyar porque usted sabe que eso que Dios puso allí, eso que está en su corazón, Dios también lo puso allí. San Juan de la Cruz es que decía, Dios te da a desear lo que Él quiere darte. Dios te da a desear lo que Él quiere darte. Dios pone cosas en nuestro corazón que de todas maneras también son parte de nuestros anhelos más profundos e interesantes. Ese propósito. Y si yo lo descubro y aprendo a vivir conforme a Él, voy a poder salir de las circunstancias duras, voy a poder encontrar soluciones creativas cuando no las encuentro. Permítame ponerlo en términos prácticos. Los minutos que nos queda, déjeme tratar de explicar esto de una manera muy práctica. Por ejemplo, digamos que su propósito es sacar adelante a su familia. Su propósito es trabajar por el bienestar de su familia. Es un buen propósito. ¿Ok? Ahora, es un buen propósito cuando usted lo entiende de esa manera, porque mucha gente ha entendido que ese propósito significa llegar cada quincena con un cheque en la mano. Si usted cree que ese propósito es llegar cada quincena con un cheque en la mano, le tengo una terrible noticia. El día que usted no pueda llegar con un cheque en la mano, usted va a pensar que perdió su propósito. O que ya no puede cumplir su propósito. O que no tiene propósito. Pero si usted realmente entiende ese propósito y vive conforme a ese propósito, la buena noticia es que va a encontrar cientos de maneras de cumplir ese propósito. Ahora que usted ha estado tan encerrado este año que pasó, hágase una pregunta importante de hacerse. ¿Qué provecho ha sacado usted para construir relaciones con sus hijos o con su pareja de todo ese año que han pasado encerrados? No sé si sabía, subieron la cantidad de divorcios el año pasado. Mucha gente dijo hasta aquí el año pasado. Pero más bien, si mi propósito es sacar a mi familia adelante y luchar por el bienestar de mi familia, todo ese tiempo encerrados podría ser más bien una bendición. Déjeme explicárselo de una manera muy gráfica. ¿Qué pasaba antes de los celulares y del internet y todo, cuando se iba la luz en la noche? ¿Qué hacíamos? Prendíamos una candela y nos quedábamos ahí todos alrededor de la candela porque no había nada más que hacer, ¿verdad? ¿Alguna vez usted pasó un tiempo absolutamente maravilloso con su familia, con sus papás, con sus hijos, con sus hermanos, en una de esas noches de candela? ¿Alguna vez disfrutaron jugar a hacer sombras en la pared? ¿Verdad que se puede pasar muy bien? Porque a veces, más bien todos estos momentos difíciles, cuando yo tengo claro mi propósito, voy a descubrir que no son la catástrofe, sino son más bien una oportunidad. Una oportunidad de hacer eso. ¿Cómo ha invertido usted el tiempo en el corazón de sus hijos en esta época? ¿Lo ha aprovechado o más bien lo ha desperdiciado? Déjeme hacer una pregunta más, porque quiero estar seguro que soy muy específico con esto. ¿Qué ocupan sus hijos para salir adelante? Bueno, sí es cierto, ocupan cosas materiales. Sí es cierto, es más fácil sacar a sus hijos adelante si usted puede llegar todas las quincenas con un cheque en la mano. Pero no es lo único que ocupan sus hijos para salir adelante. Sus hijos para salir adelante ocupan ejemplos de integridad y valor. Precisamente ocupan ejemplos de cómo se enfrenta la vida cuando la billetera se está volviendo muy delgada. Sus hijos ocupan eso y lo ocupan muchísimo. Así que podría ser que toda esta experiencia que hemos vivido, lejos de ser una catástrofe, podría ser una maravillosa oportunidad. Un mexicano, un señor interesante llamado es Víctor Manuel Rendejo. Él ha hecho como 2, 3 bancos, ha fundado allá en México. Y él usa una frase que me llama mucho la atención. Él dice, a los hijos se les cría mejor. A los hijos se les cría mejor con un poquito de hambre, con un poquito de frío y con un poquito de escasez. Los hijos se crían mejor con un poquito de hambre, un poquito de frío y un poquito de escasez. Los hijos tienen que saber que los estudios no son un juego, que es su oportunidad de tener una vida mejor.
Los hijos ocupan saber qué significa levantarse en momentos difíciles. Son lecciones valiosas que se pueden enseñar mejor cuando estamos en una época como esta. Porque si usted tiene claro cuál es su propósito, igual que José, usted va a poder ver las adversidades y encontrar las oportunidades en medio de las adversidades. Otro. Como le digo, quiero ver tantos como el tiempo nos permita. Su propósito podría ser: yo quiero vivir para la gloria de Dios, servir al Señor. Y ese es un excelente propósito para vivir. Qué bueno sería que usted tenga ese propósito. Ahora, yo quisiera, ojalá que sí, si yo le pregunto a todas las personas que dirigen un ministerio aquí en nuestra iglesia, ¿ustedes tienen ese propósito? Esperaría yo, todos me van a decir que sí. Pero vean qué diferente es ese propósito de que, por ejemplo, los líderes de la iglesia: yo quiero que cuando yo haga una reunión de varones se llene el templo. Si su propósito es que haya mucha gente, cuando usted hace una reunión en la iglesia, cuando usted invita a una actividad, por supuesto que la pandemia es una amenaza terrible y dolorosa, ¿verdad? Pero si tu propósito es honrar al Señor, así como varios de ustedes lo han hecho a través de este año, usted va a encontrar maneras diferentes, creativas, para enfrentar esta situación. Una pandemia no puede detenerlo si ese es su propósito, pero si su propósito era que mucha gente lo vea aquí enfrente a usted muy bonito, por supuesto, eso lo detiene. Mucha gente, por ejemplo, también dice: yo voy a servir al Señor cuando tenga la vida resuelta. Es que yo no le puedo servir al Señor hoy porque tengo esta situación o tengo esta otra y no puedo servirle al Señor de esta manera. Pero si realmente su propósito es honrar al Señor, usted va a descubrir que lo puede honrar mejor cuando lo sirve en medio de la circunstancia donde usted está. Si verdaderamente su propósito es honrar al Señor, usted va a descubrir que precisamente puede tomar esa circunstancia difícil en la que usted está y utilizarla para la gloria del Señor. Como le digo, muchos me dicen: no, yo cuando resuelva esto, cuando pase esta circunstancia, cuando ya mis hijos estén grandes, cuando esté mejor económicamente, yo ahí le voy a servir al Señor. No. Si ese es verdaderamente su propósito, usted va a usar las circunstancias presentes para que honren al Señor. Número 3. Este podría sonar terrible, ¿verdad? Y sin embargo, si somos muy honestos, muchos lo han tenido, lo tienen o lo tendrán. ¿Cierto o no? Yo quiero vivir cómodo. Yo quiero estar bien. Yo quiero ganar cómodamente. Ese es el propósito, la verdad. Y si usted lee la historia que estamos estudiando, José termina precisamente viviendo bien, con fama, con renombre y con mucho dinero. Pero esta es la diferencia. José entendió que ese no era su propósito. Ese era un medio para lograr su propósito. Que al fin y al cabo tener dinero no es el propósito en sí. Es más, déjeme darle un ejemplo muy concreto. Estaba leyendo un artículo esta semana llamado Redefiniendo el capitalismo. Y lo que esta persona hace es estudiar las empresas más grandes del mundo y estudiar los cambios modernos, y a la conclusión al que llegaba en ese estudio es: lo que las personas que mejor han sacado provecho, que más están saliendo adelante en esta época, que más están ganando incluso dinero, entienden, es que el objetivo no es tener dinero, el objetivo es tener ideas buenas que solucionen los problemas de las personas. Si usted tiene ideas buenas que solucionan los problemas de las personas, usted siempre va a poder generar cosas nuevas. Siempre va a poder llamar la atención, siempre va a poder capturar la atención de la gente, siempre va a innovar, y a través de eso usted siempre va a salir adelante. No es a través del dinero que se sale adelante, es a través de la capacidad de innovar. Es lo que vinieron a descubrir, que se puede salir adelante. Así que no es que ese sí en sí es un propósito malo, es que el problema es creer que ese es el propósito. No, es solo un medio para alcanzar un propósito. Uno más, si todavía usted está conmigo, ¿sí? Uno más. Mi propósito es destacarme en el campo profesional que yo tengo, ser un excelente profesional en lo que hago. Es también un excelente propósito. ¿Y cómo necesitamos de gente que tenga ese propósito? Que realmente quiera destacarse en la área que lo hace, porque lo hace de una manera excelente. Nos hemos dado cuenta tristemente en este año que pasó, ¿quiénes en el campo de salud están solo para cobrar un cheque? Y los que realmente creen en la profesión que tienen, aman esa profesión y quieren usarla para el bien. Y quieren hacer cosas buenas y maravillosas a través de esa profesión. Tristemente este año nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad?
Porque sí, a muchos solo les gusta ponerle un título doctor delante de su nombre para hacerse sentir mejor y cobrar un cheque grande al final del mes. Pero ese no es el propósito. O cuando ese solo es el propósito, vienen momentos como estos y derrumban muchas cosas. Y destruyen muchas cosas. Déjenme ponerle un ejemplo más de mi área. Ustedes recordarán a Álvaro Corrales, muchos de ustedes. Una vez conversaba con Álvaro Corrales y me contaba de una conversación que tuvo con otro pastor. En esa conversación que tenían, el pastor estaba una y otra vez trayendo los problemas de la iglesia. Él nada más de la iglesia a la que ese pastor servía. Y nada más era como esperando que Álvaro le dijera, sí, está bien, váyase de esa iglesia. Él solo estaba buscando ese empujoncito que le hace falta para ya salir de esa iglesia porque este hombre ya no quería estar allí. Y la razón que daba es una y otra vez, es que esta iglesia tiene este problema, y tiene este otro 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 problema. Después de un buen rato de conversar, Álvaro le dice, si usted es el pastor de esta iglesia, y esta iglesia tiene muchos problemas, si alguien debería estar contento de que la iglesia tenga problemas, es usted. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia tiene problemas, eso significa que usted tiene trabajo. Y tiene trabajo para muchos años. Entre más problemas tenga la iglesia, más trabajo tiene usted. ¿Ok? Pero al que solo está para cobrar un cheque, los problemas son una amenaza. Una gran amenaza. Al que solo está ahí para hacer el papel, dirían hoy, y al final de la quincena cobrar un cheque, los problemas son lo peor que puede venir. Para el que quiere ser un excelente pastor, los problemas son algo bueno. Es una oportunidad. Es más, cuando uno realmente quiere ser bueno en su profesión, en ocasiones incluso tiene que buscar problemas, ¿me entiende? Si no los encuentra, vaya y búsquelos, porque si realmente usted quiere ser bueno en su profesión, usted necesita oportunidades para crecer. Caso, por ejemplo, por excelencia, este año, ¿verdad? Este año hemos tenido que resolver problemas que ni nos imaginábamos. Y hoy en día, yo quisiera creerme un mejor pastor por todo el año pasado, porque aprendimos a hacer muchas cosas que nunca habíamos hecho, porque nos esforzamos para lograr cosas que no habíamos logrado antes, porque intentamos cosas y nos equivocamos. Nos equivocamos terriblemente, pero aprendimos de las equivocaciones. E hicimos un montón de cosas que tal vez no eran la mejor idea. Y les queríamos prometer que ahora en mayo ya no íbamos a estar haciendo más cambios de programaciones y véannos aquí. La semana pasada publicando, bueno, vamos a trabajar de esta manera y hoy viniendo a decirles, bueno, pero de hoy en 8 no hay culto, ¿verdad? Seguimos en medio de esta experiencia, pero estamos creciendo y aprendiendo. El jefe de mi esposa tiene una frase que también creo que lo explica de una manera excelente. El jefe de mi esposa decía, donde mi esposa trabajaba, dice, yo recibo muchos currículums y la gente pone en los currículums cuánto tiempo tiene de experiencia, ¿verdad? Pone 10, 15, algunos 20 años de experiencia. Y él dice, yo me he dado cuenta de una cosa. Hay mucha gente que dice tener 20 años de experiencia. No es cierto. Ellos tienen 1 año de experiencia y 19 de hacer lo mismo. 1 año de experiencia y 19 de hacer lo mismo. Y usted se los encuentra por todos lados, ¿verdad? Y piensan que tienen una experiencia enorme, pero en realidad, esa capacidad, como le digo, este año que pasó, nosotros ganamos experiencia y la ganamos bien ganada. Tuvimos que aprender, tuvimos que cambiar. Eso es experiencia que vale. Porque al que su propósito es ser un excelente profesional, descubre que los problemas, los retos, las cosas que no sabe cómo resolver, no son el fin, el acabose, son oportunidades y saca provecho de ellas. Y podríamos posiblemente seguir pensando en otras maneras en las que esto se aplica a nosotros. Pero yo quisiera que ya en este punto los convencí de que al que tiene propósito, nunca le falta el trabajo. Al que tiene propósito, nunca le falta el trabajo. Y por eso les puedo preguntar a ustedes, ¿tiene usted propósito? ¿Sabe usted cuál es su propósito? Porque hay una gran bendición en vivir conforme a un propósito. Hay una gran bendición de no vivir por un cheque o no vivir por
un nombre, un título que se pone de frente de su nombre. Hay una gran bendición en no vivir por las apariencias. Y hay una oportunidad enorme. Que el Señor le permita a usted vivir conforme a un propósito. Y mientras nos acercamos al tiempo de la cena, que también usted pueda, este momento de encuentro con el Señor, utilizarlo para preguntarse a sí mismo acerca de su propósito. Vamos a hacer dos cosas aquí, sí, podemos hacerlas. Número uno, quisiéramos que tengamos un tiempo de oración personal. Y yo le voy a estar soplando algunos motivos de agradecimiento. Mientras escuchamos un himno muy amado, voy a soplarle algunos motivos de agradecimiento y pedirle hablar con el Señor cada una de estas cosas. Y también mientras lo hago, que ojalá también en este tiempo de comunión usted pueda preguntarse cuál es su propósito y clamar al Señor que puedan comenzar ese tiempo extenso, a veces interesante, ese tiempo diferente, de que el Señor abra su corazón, abra sus ojos, abra su vista al propósito que Él ha dado en su vida. Les invito a que oremos.